Juan, ahí te autoricé a grabar, ¿sabes? Sí, ahí lo puse a grabar. Gracias. Después pásamelo, por favor, ¿sí? Dale, después lo mando por grupo. Así vamos armando clases de grabada, ¿viste? Ahora aguantá un cachito que arranquemos. Dale. Hola, Florencia. Gracias por avisar, Buen Florencia. día, ¿cómo va? Me equivoqué recién, puse 11:55. Discúlpame que Todos terminé nos un ratito. imaginamos que era 10:55, pero había que chequear. Me pasa que me atrasé un cachito con otra materia. Tenía que terminar un tema y bueno, si no, no podía redondearlo. Habíamos dejado en la parte de reticulados de caras paralelas, ¿no? Sí. Igual arrancamos desde el principio, damos una repasadita y arrancamos después con el resto. Aguardamos un ratito más que se sumen 2 minutos y ya arrancamos. Buen día, Darío, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Todo buen bien? día, ¿qué tal? Hola Diego, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va, Flor? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, vamos largando. Quería ver si los podía, porque faltan varios, los voy a ver cómo era para ponerte de anfitriona. Creo que era en participantes. Hacer anfitrión, convertir en coanfitrión. Ahí está. A vos, Flor, y a vos también, Diego, por las dudas te pongo. Dale, ahí vamos admitiendo Ok, los que van entrando. Ahí está, Diego, ¿están los dos? Bueno, dame un segundito, Juan, así arrancamos ya con la. Vamos a compartir el apunte de estructuras, primera parte, y sobre eso arrancamos. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, ahí se ve Sí. Marcelo. Bueno, habíamos empezado la semana pasada, le damos un repaso a estas dos páginas primeras. Estábamos viendo, empezando a ver elementos planos, que trabajan en el plano reticulados, y habíamos arrancado por las estructuras de barras, ¿no? Con esto recordamos entre ellas algunos elementos que vimos de solicitaciones de distintos esfuerzos en distintos elementos estructurales. Buenas. Hola, buen día. Acá y aparece primero la barra tracción, y la barra compresión. Estos son los dos elementos fundamentales con los que se van a manejar los reticulados, ¿sí? Las estructuras planas reticuladas y las estructuras espaciales reticuladas también. Acá aparece cómo funciona en un esquemita la triangulación en el plano, donde habíamos visto en el esquema que yo les muestro siempre en las maquetitas que tengo, que tres barras separadas
tienen varios grados de libertad, en función de los nudos que tengan internos, pero cuando se unían se formaba un triángulo que pasaba a ser rígido, como el que figura acá debajo en el esquema, y después también, esperen que voy a tratar de aumentar esto, ahí está, y aparecía un esquema de 4 barras, y esto, si se aplicaba una fuerza en el sentido diagonal, no tenía estabilidad, se iba a deformar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que los sistemas triangulares que forman los reticulados son los que nos garantizan la rigidez, ¿no? Acá aparecía algún esquema de un reticulado de caras paralelas, a un reticulado espacial a la derecha, con sus nudos, con sus apoyos. Aparecía alguna foto de algún reticulado del puente, un reticulado de un entrepiso como que está gris, con un piso de madera casi en el medio de la pantalla. Reticulados de madera, reticulados espaciales como los que están acá este es el aeropuerto de Miami. Y fíjense que los apoyos están dibujados acá de los puntitos rojos, son los apoyos cómo materializan los apoyos en este reticulado espacial, que es un poco lo que dibujamos en el diagrama superior, que está extraído de un libro, donde aparecen los apoyos en los puntos bajos de esos reticulados, ¿no? En la parte de abajo de esa estructura. Bueno, habíamos visto que las ventajas eran las grandes luces que podían salvar con menos material, al tener mucho vacío, digamos, en el paquete estructural, eso generaba grandes ventajas en cuanto a la utilización en estructuras de grandes luces, ¿no? Y el mecanismo de desviación de las cargas era un vector que, actuando en un nudo, se descompone, digamos, en las barras que llegan a ese nudo, ¿no? Lo que pasa acá, por ejemplo, en el esquema que está a la derecha, esa fuerza P se descompone en las 2 barras que aparecen, que concurren en ese punto, y de ahí vamos a otras barras que pueden llegar a aparecer gracias, algunos esfuerzos que pueden aparecer en el borde. Estos esquemas, recuerden que no admiten fuerzas en las barras tienen que ser siempre de nodo a nodo, y los esfuerzos tienen que ir aplicados a cada nodo. Los esfuerzos aplicados en las barras generan flexiones en las barras y el sistema no lo admite, por eso trabajan o a compresión o a tracción, pero no a flexión. Esa es la idea del básica de un reticulado. Por eso, en estos casos, donde aparece una fuerza como la que figura ahí en línea de puntos azul, lo que hacemos es armar un reticulado de manera que se forme otra triangulación más. Le buscamos al esquema alguna forma de triangulación y cerramos agregando más barras y de hecho más nudos, ¿no? Bueno, esto un poco era la situación a repasar. Las cargas, entonces, en resumen y en hipótesis, se van actuando exclusivamente los nudos. Los nudos están siempre siendo articulados en principio, y las barras están solicitadas solo a tracción y a compresión, lo que decíamos hace un ratito. Esto tiene algún esquema acá debajo, que hay distintas situaciones de cargas, ¿no? Y de inclinación para el esquema del triángulo ese indeformable, ¿no? Que forman las tres barras, siempre aplicada a los nudos. Bueno, ¿qué tipología habíamos visto? Habíamos empezado a ver las tipologías de reticulados de cordones paralelos, que son los 2 cordones vertical y horizontal son paralelos. Dentro de ello habíamos hablado de la viga Pratt, que es la que figura en el esquema. Habíamos hecho el comentario de que esta viga tenía un déficit esto se sacó de un libro que, bueno, está recomendado en el campus ese libro, ¿no? Pero fíjense que tiene un error donde el vínculo está apoyado en la barra y no en el nudo. Es un error del libro.
Yo lo dejé a propósito para resaltarlo y poder no criticar al libro, sino corregirlo y agregar los vínculos donde deberían colocarse en realidad. ¿Ven? Lo bueno de este esquema que se muestra acá es que están dibujadas en un espesor mayor las líneas que corresponden al esfuerzo de compresión y un espesor menor a las que corresponden a la tracción. Vean que el cordón superior está siempre comprimido y en este caso las montantes verticales también están comprimidas, no, sin embargo no están comprimidos ni las diagonales ni el cordón inferior. Esto nos da una idea de cómo trabaja este tipo de reticulado y de qué materiales utilizar, ¿eh? Fíjense que lo bueno, que la diagonal, que es la barra mayor de mayor longitud, está traccionada, es decir, que estamos evitando el fenómeno de pandeo en esa barra por compresión. Acuérdense que el pandeo era una deformación lateral producto de la compresión. Entonces, al utilizar las barras estas inclinadas de mayor longitud trabajando a tracción, estamos evitando aquel elemento de mayor longitud y de mayor esbeltez, la situación de pandeo. Bueno, sigamos repasando. Acá había un ejemplo ya de una fábrica. Esto es similar, les había comentado yo la fábrica de Honda. Me tocó participar en ese proyecto hace muchos años, 2008, y está hecha en esta misma situación. Son todas vigas tipo Pratt, metálicas, todas metálicas tipo Pratt. Es el mismo esquema, columnas cada 20 metros, más o menos 25 metros de luz entre columnas, y eso es la distancia que tienen, que cubre cada uno de estos reticulados. Fíjense que son varios reticulados armando una planta cuadrada, ¿no? Y sobre eso van las correas y después el techo, ¿no? Acá aparecen otro tipo de reticulados de cordones paralelos, que son la viga Bowe, que a diferencia, como verán, es que las inclinaciones de las diagonales son en el otro sentido. Bueno, y fíjense la situación de que también esas diagonales están trabajando a compresión. Esto nos condiciona un poquito con respecto a lo que mencionábamos recién del pandeo, ¿no? Esas hay que verificarlas al pandeo porque son las más largas de las barras que forman este reticulado, que en correspondencia con su carga habría que verificarla al pandeo para que no tengamos ese fenómeno en este caso, ¿no? Muchas veces este tipo de estructuras, cuando las barras están dispuestas, las diagonales están dispuestas a compresión, se utilizan otro tipo de material, que generalmente es la madera en estos casos, y, y en el anterior, que las diagonales estaban dispuestas a tracción, se utiliza hierro, ¿no? En la viga Pratt. Otra es la viga Warren, que figura acá como otro esquema. Estas son interesantes porque nos permiten dejar espacios más abiertos entre barras y nos permiten a lo mejor colocar alguna instalación, por ejemplo, como figura ahí en el esquema. Muchas veces las fábricas tienen conductos de ventilación o de extracción, inyección de aire, extracción de aire, que son conductos de volúmenes de diámetros importantes y se pueden alojar en estos espacios colgados de alguna manera, ¿no? Que no perjudique al esquema de cálculo del reticulado. Por ejemplo, se podría colgar desde aquí, ¿no? El esquema se podría colgar desde aquí. Entonces eso entraría a la fuerza, desde ya que estoy dibujando un esquema, ¿no? Pero se podría colgar del nudo y no apoyar el tacho aquí, para no producir una carga sobre la barra, ¿no? Lo que observamos hace un rato y esto hacía que perdiera un poco en sí el- el criterio que se utiliza para el caso de un reticulado, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otra tipología, la segunda tipología de reticulado, que son las armaduras
o cerchas o cabreadas, son distintos nombres que se le da a la misma situación. En estos casos, generalmente los tramos internos aumentan su altura, fíjense que en el centro son mayores. Esto nos mejora la situación desde el punto de vista del momento, porque el momento siempre en una vida es mayor, ¿vieron? Los esfuerzos de momento son mayores en el centro entre los apoyos, y esto hace que esto mejore esa situación, ¿no? También al tener una inclinación considerable, los cordones superiores también ayudan a montar directamente ahí la chapa mediante una correa previa, y eso hace que el agua de lluvia, por ejemplo, o la nieve, digamos, se deslicen con mayor facilidad, ¿no? Que una estructura relativamente plana. Acá aparecemos varias tipologías. La armadura alemana, hay un ejemplo ahí de madera, por ejemplo, se utiliza mucho para estos casos. La armadura inglesa, hay otro ejemplo ahí de estructura metálica en la foto. Siempre los apoyos son en los extremos, como están figurando en naranja ahí en cada esquema. La norteamericana también aparece con esa tipología. Y por último, la armadura belga, que es un esquema de lo que está acá en la foto también. Son distintas tipologías. Después aparecen otras tipologías de cabreadas de diente de sierra, que se llaman. Estas se utilizaban mucho en fábricas más que nada por el tema de la luminosidad, porque en el paño este que les dibujo acá en el esquema, en este sector ahí se colocaban la iluminación, como figura acá. Fíjense que ahí está. Se colocaba la iluminación en el faldón más inclinado, digamos, ¿no? Y eso hacía que, bueno, tuviera una buena iluminación natural la fábrica, ¿no? La gran desventaja con estas estructuras de este tipo es que las canaletas se colocan acá, ¿vieron? Para recoger el agua. Entonces suele haber canaletas internas. Y la canaleta interna, fíjense que esto es una sucesión de estos pórticos, ¿no? De estas cabreadas, perdón. Esta es una sucesión, acá aparece otra y acá aparecerá otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta sucesión de cabreadas necesitan algún desagüe, y el desagüe es una caleta interna. Bueno, eso hoy se trata de evitar, porque a veces no, los mantenimientos no son los correctos. Entonces son estructuras que tienen ese defecto desde el punto de vista de diseño, ¿no? Si hay que mencionar algo de defecto, es las canaletas internas. Ante lluvias como hay ahora muy importantes, esto no es bueno, digamos. Pero bueno, fíjense que cuando le hace falta mucha iluminación, evidentemente esa es una solución aconsejable, ¿no? Acá aparecen varias fotos de varios esquemas de varias fábricas, ¿sí? Una de ellas es es parecida a la fábrica de Ferrum. Ferrum, la que hace los inodoros y todos los tipos de accesorios para baños, tienen este tipo de estructura. Acá aparece también a la derecha una marquesina, que ya es un voladizo, trabaja en voladizo. Generalmente acá es cuando uno tiene una pared, un piso, vamos a dibujarlo así rápidamente, y acá aparece un camión, por ejemplo, ¿no? Un camión, bueno, medio deformado salió mi camión, pero... Entonces estas son marquesinas que pueden tener este tipo de forma, este tipo de apoyo. Depende cómo se coloque, es cómo trabajan a compresión o a tracción las distintas barras, ¿no? Ahí hay un ejemplo de ambos casos. Esto es decir, acá en este caso el edificio estaría acá, ¿no? Es un edificio, y esto esta es la parte de afuera. Una marquesina es como un alero, por decirlo de una manera, ¿no? Que pueden considerarse de esta manera, articulados acá arriba
y una articulación debajo, o viceversa. Depende de cómo uno coloque esa articulación, es cómo es la forma. ¿Se va entendiendo? Vamos a borrar. Profe, Sí, yo lo que le quería preguntar es, usted dijo que cuando se usa, cuando las diagonales son atracción, a compresión, por ejemplo, se usa madera y si es atracción se usa el metal, ¿no? sí. En, No, 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 perdóname, no, digamos, no es así, no, no es una regla bíblica eso, ¿cierto? Es en general, ¿está? no, claro, claro, pero eh, se alterna, por ejemplo, cuando en el mismo reticulado, no, No, o no, sí. no, 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 Ah, no, no, ok. no se sugiere. Desde ya no se sugiere. Eh, Ustedes observen cuando van por la calle o ven obras reticuladas de este tipo, observen cómo están armadas y después de esta clase pueden tener una idea en general de cuáles están bien armadas y cuáles no. Hay muchos casos que arman que, que pueden alternar, como decía, estas cosas. Por ejemplo, en este caso que figura en el libro este, que yo les comparto nuevamente, eh, aquí, vamos a la a la primera hojita, primero o segunda hojita, ya no me acuerdo, no, a ver, esperen, a ver, acá está. Fíjense, acá hay un reticulado, esto lo ideal no sería hacer esto, lo ideal sería, está bueno tu comentario porque, mira, yo haría esto, si me tocara a mí hacer este reticulado, ¿no? Haría esto que está acá, lo, lo haría de otra manera, esperen que le busco la vuelta a la al dibujo. Yo esto lo haría, por ejemplo, así. Si es de madera, si es de... Así. Y eliminaría estas dos, ¿no? Y esto, si lo haría metálico, por ejemplo, se puede hacer así. Ahora, si lo quiero hacer de metálico, eliminaría estas dos, ¿no? Pero ¡Basta! no cruzar las dos diagonales de esa manera, no es lo ideal. Eso es para un voladizo, esto debería corregirse de esta manera quizás. Esto es esto está en el libro, está dibujado así, ¿no? No quiere decir que no funcione, ojo, uno lo calcula y va a funcionar, pero lo ideal es armarlo como yo les digo, ¿no? Claro, pero Ahora, pero yo saco esta barra, si me toca diseñarlo a mí, yo saco la barra esta, la voy a colocar de otro color, a ver, la vamos a poner en rojo. Eh, esta la saco y coloco las otras dos, ¿me comprenden? ¿Se claro, yo entiende? a lo que iba igual es que en un mismo reticulado, por ejemplo, siempre hay compresión y tracción, digamos, de acuerdo a Sí. la forma. Eh, entonces no es que se mezclan los materiales. Ah, no, no, de ya, no, no. Es decir, si vos querés hacer algo desde el punto de vista arquitectónico y hacer algo decorativo, lo podés hacer, ¿no? Habrá que estudiar muy bien las uniones, ¿sí? Las uniones entre un elemento y otro, de distintos materiales. Claro, pero Pero con qué criterio, por ejemplo, se elige la madera sabiendo que esa compresión viene a ser por el esfuerzo más predominante, digamos? el criterio es en función de muchas veces arquitectónico y de diseño, ¿no? Eh, a ver, fíjense, por ejemplo, lo que está acá debajo. Yo tengo que hacer un puente. Nunca puedo hacer un puente de esta envergadura de madera porque necesitaría una cantidad de madera por su capacidad de carga, ¿no? Por sus tensiones admisibles. ¿Se acuerdan que algo vimos de eso? Estructuras menores de madera son admisibles, como esta que figura acá. Estructuras de este tipo de un, eh, de un aeropuerto con estas luces, con estas cargas y estos esfuerzos, no, madera no camina acá. Habría que poner unas secciones tan grandes de madera, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí.
La madera la podemos dejar para algunas cosas de relativamente decorativo de poca carga. Ojo que hoy también hay maderas que son laminadas, que se llaman, que son maderas que se van pegando en sí, ¿no? Tablas que se van pegando una arriba de la otra con una resina especial y permiten hacer vigas de grandes luces. Por ejemplo, el aeropuerto si mal no recuerdo, el aeropuerto de Ushuaia está hecho con madera y con Y toda es Sí, hermoso, ¿no? estructuras laminadas, ¿vieron? Todas con vigas laminadas, que son vigas importantes, ¿eh? Y tiene una resistencia interesante, pero eso ya no es madera natural o trabajadas en forma natural, sino que son tablas que son ensambladas con resinas que las van uniendo entre sí y se hacen vigas de grandes longitudes y de gran altura, ¿no? De altura importante, ¿cierto? Pero Y parece son una casos. cabaña. Sí, las cabañas generalmente son de madera normales y no laminadas, pero en el caso del aeropuerto este que le mencioné son luces interesantes, muy lindo, decorativamente es una zona, vieron que es turística, que, que vale la pena el gasto, ¿no? La madera tiene otra condición, es mucho más cálida. El hierro, vieron, es más para una fábrica, para algo industrial, ¿cierto? Fíjense, acá aparecen ahora otros tipos de sistemas reticulados, una tercera tipología que son pórticos, es decir, columna y viga. Una columna y viga es un pórtico. Están expresados de esta manera. Acá fíjense que hay pórticos de una sola pendiente, como el que está a la izquierda arriba, este que yo estoy marcando por acá. Vamos a agarrar el lápiz. Este es un pórtico de una sola pendiente, el agua va para un solo lado. Pórtico de dos pendientes, este que está acá. Acá hay un pórtico de distinta altura, uno está más arriba, el otro está más abajo. ¿Eh? Estos son generalmente fábricas y tienen sistemas de apoyo distintos. Ahora vamos a charlar un ratito sobre eso. Acá hay otro pórtico, este es más importante, es parecido a un hangar, parecería un hangar de un avión, ¿no? Con una luz importante, ¿no? Por la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿no? Pero bueno, son formas de pórtico, vigas y columnas, que después se unen con correas, como están dibujados acá, estas son correas, y sobre eso se pone la aislación y la chapa, ¿cierto? Y acá aparece en el esquemita una forma de planteo de cómo podría pensarse ese arco. ¿Eh? Por ejemplo, el que está abajo de todo podría ser similar a este o el que está en el medio, este que está acá en la foto. Podría ser similar a este primero que está acá, a este. Podría ser similar a este. Este es un arco, justo taché la palabra, es un arco biarticulado, fíjense. ¿Por qué se llama biarticulado? Porque tiene una articulación aquí y tiene otra articulación aquí. Son dos articulaciones. El que está a la derecha, a la misma altura, está articulado aquí, ¿eh? No está empotrado, está articulado y también tiene una articulación aquí. Este es un arco triarticulado. Acá están dibujadas las articulaciones en el que está debajo. En la A, B y C hay articulaciones. Y en el otro, el biarticulado, no. Tiene articulaciones solamente en los apoyos y no en el centro del pórtico. Perdón, ¿para qué Acá dijo que se diferencian? se diferencian acá son nudos rígidos acá, ¿ven? En esta zona, ¿eh? Y acá es un nudo articulado. Habíamos visto, ¿se acuerdan la vez pasada cuando vimos el apunte de vínculos? Y no, pero me refería a cuál es la diferencia en el tipo de uso, digamos. O sea, si tienen distintos destinos. No, el destino puede ser el mismo. Lo que sucede es que generalmente cuando son de este punto triarticulados, admiten luces mayores, ¿vieron? Eh, porque funciona, esto, miren, es como si fuera una cosa así, miren, se me dio una articulación, aparece una viga,
y está articulado acá, ¿no? Es como si fuera esto así. De la otra manera, bueno, desde ya que esto es como la columna llegaría un poquito más abajo, y este funciona de esta manera. Pueden solucionar, digamos, la misma situación, pero se calculan de otra forma, ¿no? Se calculan con esta condición, que acá está articulado. Este nudo no es rígido. Yo les cuento así rápidamente, me ha tocado hacer algunas serialeras de esto, y acá tenemos la articulación, acá tenemos la articulación, y acá tenemos la articulación. Y acá teníamos unos tabiques, estoy dibujando así simple, ¿no? Unos tabiques de hormigón, unos tabiques de hormigón, y acá está el piso, ¿no? Vamos a dibujar en otro color el piso. Vamos a dibujar en otro color, este es el piso. Entonces el serial se coloca acá, así se coloca el serial. Cuando se cosecha se guarda en estos hilos, estas celdas, son celdas, las celdas eh, son elementos para acumular grano en forma horizontal, y los hilos, que son cilíndricos, ¿vieron? Son para acumular grano en forma vertical. ¿Qué pasaba con este cálculo? Este cálculo da una forma, da una determinado kilo el techo era estructura metálica y esto era hormigón, los tabiques laterales eran de hormigón. Esto tiene un elemento acá que se llama tiene un elemento acá que se llama eso, se le coloca una viga que también puede ser articulada en estos puntos, y por acá viene un carrito, que es lo que se desliza a lo largo de toda la celda. La celda por ahí tiene 200 metros de largo, ¿vieron? A mí me tocó hacer celda de 200 y pico de metros de largo. Entonces, ese carrito se desliza, y va volcando el cereal en determinado, a lo largo de toda la celda. Y el cereal toma la forma por su peso y su ángulo de fricción interna, toma esa forma amarilla. Ahora, ¿qué pasó? Al nosotros colocarle esta barra acá, para colocar ese carro, es como que armamos un elemento triangular acá, rígido, ¿me comprenden? ¿Me siguen? Entonces, de esta manera, este elemento rígido era como si estuviéramos en esta situación que está acá debajo. Es decir, le dimos rigidez a ese nudo, pero con otro elemento estructural, con otra barra. Si son distintas maneras de materializarlo y eh, distintas formas de calcularlo, pero en función pueden cumplir la misma situación. En este Perdón, caso, Marcelo. sí, No, que sumo a lo que estás diciendo, que lo que les va a cambiar, además de la forma de calcularlo, puede ser que los elementos cambien cuáles están a tracción y cuáles están a compresión. Que eso les puede llegar a sí, cambiar cuando cambien la vinculación entre si está articulado o triarticulado o todo empotrado. lo que hace esta forma también mejora las dimensiones del elemento, porque al colocarle situaciones elementos estructurales más próximos, digamos, y no tan alejados entre esta articulación y esta articulación, hace que los elementos también tengan menor deformación y se puedan colocar elementos de menor medida, ¿cierto? Pero bueno, desde el punto de vista del cálculo es como hay que abordarlo, si es articulado o si es empotrado, si es articulado como en estos casos o si es empotrado como en estos casos. Y solamente la articulación está en el extremo de apoyo, ¿no? Los dos extremos de apoyo. ¿Estamos? A veces la picardía hace que uno sepa en qué momento articularlo y en qué momento empotrarlo, ¿cierto? Por ahí en estructura metálica el empotramiento no es tan complicado, pero ahí estos pórticos a veces se hacen
de vigas, ¿vieron? De vigas premoldeadas. En las celdas también se usan vigas premoldeadas muy, muy grandes, que por ahí tienen el orden de 30 metros de largo, ¿no? Esto, desde acá hasta acá, les digo, hay 30 metros de largo. Entonces esto, en general, se hacen, cuando son vigas postesadas, que son las que se usan en estos casos, se hacen articulado, acá, en este punto, articulado. Y cuando es metálico se puede llegar a ser empotrado, ¿no? La condición de empotrado mejora un poquito el tema de las cargas. Entonces, mejora las solicitaciones, perdón, y eso hace que sean de menor envergadura, ¿no? Los elementos estructurales. Pero lo importante es que sepan diferenciar un esquema con el otro, por lo menos a esta altura de la carrera, de manera de que puedan identificar cuándo son articulados y cuándo son empotrados. Es muy difícil hoy colocarles otro elemento adicional a lo que es el tipo de apoyo, porque las solicitaciones cambian, vieron los esfuerzos del momento, cambian, entonces ya lo van a aprender en otro nivel de la carrera, ¿no? Pero sepan identificar cuándo es articulado, cuándo es biarticulado, cuándo es triarticulado. ¿Qué les puedo comentar más de esto? Bueno, por ahora avancemos a la otra hojita. Acá aparecen sistemas planos triangulados asimilables a arcos. Este es un recinto ferial en Leipzig de Alemania. Es una foto de ese lugar. Fíjense que es un lindo, arquitectónicamente es algo muy, muy lindo. Son como arcos armados con reticulados, ¿sí? Otra posibilidad también de materializar arcos con reticulados. Acá aparece algo que lo sacamos acá en nuestro querido país, digamos. Está hecho en Malvinas, Argentina. Este es el DirecTV Arena, que ahora está clausurado en Malvinas, Argentina, cerca de la ruta 8, ¿vieron? El ramal a Pilar, de la Panamericana ramal a Pilar. Esto se montó hace unos años. Yo fui siguiendo el proceso de montaje, entonces lo aproveché y saqué esta foto. ¿Ven? Estos son arcos reticulados. Fíjense el tamaño de la persona, si alcanzan a ver ahí, perdón, si alcanzan a ver el tamaño de la persona, acá, y el tamaño del reticulado, tenía más de 2 metros esto, ¿cierto? Se montaba una parte con estos andamios auxiliares y después se colocaba el tramo central. Se fue montando así, reticulado por reticulado y arco reticulado y se llegó a cubrir todo de esta manera. Este otro que está a la derecha es algo similar, pero es tipo espacial, este reticulado, pero también en forma de arco. Y esto está en el Parque Olímpico de la Juventud, ahí cerca del Parque Roca, por esa zona, cerca del autódromo, en la zona más sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto también me tocó en su momento observar. En una obra estábamos haciendo cerca, observaba de lejos este montaje y bueno, le fui sacando fotos porque era muy interesante. Fíjense la magnitud de las grúas, ¿no? Que sostienen los tramos hasta que la gente va y lo arma o lo termina de sujetar. Son reticulados en forma de arco, ¿no? Después tenemos los sistemas planos reticulados, con estructuras verticales en edificios de altura. Esto generalmente se da en caso de edificios de estructuras de hierro. En hormigón se toma de otra manera el tema con tabiques en general. Pero cuando son así cruces, ya le habíamos llamado cruces de San Andrés, no sé si se acuerdan. Estas son cruces materializadas en hierro en los distintos laterales del edificio y le dan una rigidez a los esfuerzos horizontales, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo funcionaba una diagonal de San Andrés cuando el viento actuaba de un lado o cuando actuaba del otro? Estos son ejemplos de esos edificios reticulados
por ejemplo, el Hancock Center de Chicago o este otro en Barcelona. En los Estados Unidos hay muchos de estos edificios de este tipo así, muchísimos. He estado hace poco y he visto cantidad de fotos por demás. Ellos usan mucho lo metálico, entonces lo resuelven de esta manera, la rigidez del edificio, con cruces reticuladas de esta manera. Tienen alguna forma de reticulado también estos elementos. También son elementos que son livianos y se logran grandes alturas, ¿no? Grandes alturas. Un edificio completamente rígido en todo ese sentido. Bueno, con esto último hemos terminado lo que es el apunte de la primera parte de estructura, que es lo que habíamos convenido que entrara en el parcial. Era el apuntecito, esperen que lo buscamos acá. Sí, correcto. De estructuras parte 1 les habíamos llamado nosotros. ¿Mm? Estructuras parte 1. La idea es que, bueno, vayan repasando, nos quedan 2 clases en el medio del examen, así creo que lo habíamos pactado para el 12 de julio, si mal no recuerdo, así Sí. que Sí, está para el 12. aprovechen estas 2 semanas como para poder pegar una mirada, empezar a leer y si hay algunas dudas las disipamos sin ningún problema, ¿eh? Lo vamos viendo en la clase. Siempre en forma presencial me es más cómodo, pero bueno, por acá a veces los dibujos no son lo mejor que podemos ofrecer. Pero bueno, lo vemos y lo analizamos. Ahora vamos a empezar con lo que es estructuras parte 2, que ya es toda la aplicación de todos el esfuerzo y elementos estructurales que hemos visto. Algunas cosas las vamos a repetir, pero siempre en función de aplicarle alguna estructura, ¿no? Así que si no tienen alguna duda por lo que vimos, avanzo con con el otro apunte. Lo busco. Profe, ¿se puede habilitar en el campus que está inhabilitado para descargar el PDF? Sí, ¿cuál El, de? ¿El 1 o el 2? ¿O los dos? El 2, el uno ya está habilitado. Ah, bien. dale, ahí lo habilitamos. Gracias, Flor. Bueno, ya lo abrimos, aguárdame un cachito y ya los compartimos mientras Floppy lo comparte. Ahí ya lo puse visible. Si tienen algún problema para verlo, me avisan. Lo revisamos. Ahí me aparece, gracias. Bueno, se los comparto y empezamos a charlar sobre ese apunte. ¿Querés, Juan, querés cortar un poco la Dale, clase? dale, ¿Eh? dale, lo separo en 2 grabaciones. No sé si querés. Claro, yo digo para tenerlo separado, ¿no? ¿Qué te Dale. parece?